Y entonces comenzaremos con la siguiente mesa, que es sobre plataformas de información. En esta mesa tenemos 6 presentaciones. La primera está a cargo de Mauricio Escalante del PNUD y nos presentará sistemas de monitoreo ante desastres en comunidades. Entonces, bueno, sin más, adelante, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación al equipo de Fidesur, Sureste Sostenible y al laboratorio. Eh, bueno, yo voy a hacer una presentación y voy a hacer dos aclaraciones por ahí previas. Una es un estudio de caso de un ejercicio que realizamos hace aproximadamente un año y medio. No está enfocado en ecosistemas costeros, pero voy a tratar de vincular algunas lecciones aprendidas con el tema. Y el otro aspecto es que sí aborda una parte de plataformas de información geográfica, pero no es necesariamente el principal aspecto, ¿no? De trabajo, ¿no? Entonces, bueno, les comparto este proceso que realizamos en conjunto con el Instituto de Recursos Mundiales, WRI, en colaboración con el INEC y la Semarnat, con el financiamiento del NDC Partnership. Fue un proyecto que se realizó entre 2020 y 2022 para probar un modelo de sistemas de alerta temprana enfocados en comunidades. Y es un caso de estudio que se realizó en Chiapas, ¿no? Para quienes no estén como tan familiarizados, los sistemas de alerta temprana son unas de las principales estrategias que se tienen en el tema de reducción de riesgos de desastre y en los temas ahora de adaptación a cambio climático. En 2022 justo hubo mucho énfasis en la generación desde el marco de acción de Sendai, en la promoción de los sistemas de alerta temprana, derivado de la Meta 7 que tiene este marco internacional, y enfocados en los sistemas de alerta multiamenaza, ¿no? Que también están ahí vinculados. Y bueno, en México la trayectoria de los sistemas de alerta temprana es muy amplia, parte principalmente de finales de los 80, principios de los 90, y es una articulación de diferentes instituciones, es decir, no está el sistema nacional no está centrado solo en una institución, está centrado en diversas que están relacionadas por diferentes peligros o amenazas, ¿no? En este caso yo me voy a enfocar principalmente en fenómenos hidrometeorológicos, que si bien no son los únicos, sí son los más frecuentes y los que mayores impactos tienen también en la población, y que están más vinculados también con los impactos de cambio climático. La normativa en términos de sistemas de alerta temprana en México está vinculada al reglamento de la Ley General de Protección Civil, que es del 2012 y es al mismo tiempo salió que la Ley General de Cambio Climático. Eh, y bueno, un poquito para entrar en detalle, un sistema de alerta temprana es un sistema que busca hacer una vigilancia, una previsión y predicción de las amenazas, evaluando los posibles riesgos que estas generarían y detonando procesos de comunicación y preparación para distintos públicos, principalmente personas en posiciones de toma de decisión, comunidades y otros grupos de interés, ¿no? Algo que nos interesaba mucho poder trabajar en este ejercicio que realizamos junto con WRI, el INEC y la Semarnat, era el vínculo entre cómo se hace el conocimiento del riesgo, la identificación y el monitoreo de las amenazas con los elementos de la preparación y la respuesta. Un poco en la trayectoria de cómo se han ido generando los sistemas de alerta de acción temprana, están, en un inicio estuvieron muy enfocados sobre todo en las capacidades de predicción y en la capacidad de monitoreo que tenían los sistemas de información, ¿no? Sin embargo, algo que se ha visto que aumenta su efectividad tiene que ver con las capacidades que tiene la población y las comunidades de reconocer esas alertas y adecuar y adaptar estrategias locales de preparación de respuesta y de recuperación ante estos posibles impactos, ¿no? Esto que les estoy contando no fue un hallazgo de la investigación, está fundamentado en este libro que generó la red
la red climática de CONACYT, donde justo hacen un ejercicio para revisar los diferentes enfoques para abordar el sistema de alerta temprana, con algunos casos de estudio en México y en otras regiones de América Latina, particularmente enfocando en la etapa de cómo aumentar las capacidades de la población en poder reconocer y diseñar planes de respuesta y de contingencia que respondan a las alertas que se generan desde un sistema, y utilizando también información oficial y técnica, ¿no? Es súper importante este elemento porque algo que es fundamental en los sistemas de alerta temprana tiene que ver con que la respuesta tenga un claro emisor, ¿no? Sea reconocido el emisor de la alerta, y también identificar cuando yo recibo esa alerta qué es la acción que yo detono, ¿no? Eh, el ejercicio, el estudio estaba enfocado en tres principales componentes. Voy a centrarme principalmente en los primeros dos. Uno tenía que ver con generar un modelo de análisis de vulnerabilidad y riesgos en una región en el municipio de Cintalapa, en Chiapas, y generar una guía práctica de sistemas de alerta temprana basadas en comunidades, ¿no? O centradas en la población. ¿Cómo hicimos este ejercicio? Bueno, tuvimos un trabajo muy cercano con la coordinación estatal, la Secretaría, perdón, de Protección Civil, es que es Secretaría en Chiapas, la Secretaría de Protección Civil en Chiapas, que ya tenía este instrumento que se llama el PROCEDA, que es el Procedimiento Estatal de Alerta por Lluvias. Seguramente ustedes estarán muy familiarizados con el CIAT, que es a nivel nacional, es el sistema de alertas para ciclones tropicales. Ese es un sistema muy consolidado en México, sin embargo, como su nombre lo dice, está enfocado en los ciclones tropicales. En el gobierno de Chiapas lo que hicieron fue generar este sistema de alerta que lo que responde es a diferentes fenómenos hidrometeorológicos que no son ciclones tropicales, tanto como ondas tropicales, como inestabilidad atmosférica, frentes fríos, fenómenos de lluvias, tomando como base los pronósticos que utiliza el Sistema Meteorológico Nacional de manera diaria, ¿no? Y con esto estableció, digamos, un portal en el cual se emite diariamente el ejercicio de lluvias por regionalizaciones dentro del estado de Chiapas, ¿no? Y está asociado a este sistema de alerta que lo que establece son el volumen de precipitación acumulada diaria, ¿no? Que pueda hacer. Este es un instrumento que con el que ya contaba el gobierno del estado de Chiapas. Hoy en día es vigente y se sigue utilizando. Todos los días, dependiendo del nivel de alerta, emite un boletín a diferentes entes receptores, entre ellos unidades municipales de protección civil, unidades regionales y comités comunitarios de prevención. Lo que hicimos con el proyecto fue cruzar este análisis que nos habla del volumen de la precipitación y analizar los niveles de riesgo que eso podría generar en una región en concreto y estimar impactos, ¿no? Aquí nada más para que vean un poco cómo está organizado el sistema de alertas, el espectro de colores para dar la alerta y está asociado a un volumen de precipitación. Esto se organizó a través de un ejercicio, por un lado, de análisis de susceptibilidad ante los peligros por lluvia, considerando escenarios de cambio climático, y por otro, un ejercicio de análisis multicriterio para este municipio, identificando también condiciones de vulnerabilidad. Esto nos dio unas delimitaciones de unas zonas en donde, dependiendo el volumen de la alerta, tiene que ver con una zonificación de impacto, ¿no? Que esto podría tener, principalmente asociado a dos impactos negativos. Uno es los deslizamientos de laderas asociados por la saturación del agua en el suelo, y también producto del cambio de cobertura vegetal en la zona. Y el segundo, inundaciones, ¿no? En las mismas regiones, ¿no? Esto fue una herramienta que nos permitió probar este modelo, y que justo ahorita estamos en una estrategia de acompañamiento de poderlo extrapolar a a las diferentes regiones, ¿no? El alcance del proyecto fue muy concreto para trabajarlo en una zona. Y una vez que pudimos identificar este proceso, lo que detonamos fue un proceso de trabajo con las comunidades de comprensión del riesgo asociado a estos impactos,
¿no? En donde a través de un proceso participativo lo que fuimos primero fue haciendo esa sensibilización y concientización de los impactos esperados que podrían presentarse por el volumen. Hicimos también algunos ejercicios que les permitían a ellos poder en un inicio construir pluviómetros caseros que les permitieran poder reconocer qué implicaba 150 milímetros o 250 y eso qué repercusión podría tener en sus actividades productivas o en sus medios de vida. Y quizás la parte más interesante es que construimos con ellos diferentes ejercicios de planes de preparación y de respuesta enfocados a diferentes actividades productivas que estaban en la región, ¿no? Esto justo atendiendo una de las principales situaciones que suelen ocurrir con el tema de los sistemas de alerta es que dado que en muchos de los casos surgen de los procesos de protección civil, están principalmente enfocados a salvaguardar vidas, ¿no? Pero algo que hemos visto también, sobre todo con impactos subsecuentes asociados a fenómenos climáticos, es que desde luego es primordial salvaguardar la integridad física de las personas, pero cuando no se protege o la alerta no considera tiempos para que la gente pueda hacer una protección adecuada de sus bienes, de sus medios de vida o de sus actividades, sí, protegimos la vida de la persona, pero tuvieron afectaciones en vivienda, en sus actividades, en sus medios de vida, que son lo que permiten su subsistencia en la región, ¿no? O en las comunidades. Y eso va a su vez haciendo procesos de aumentar su vulnerabilidad ante estos impactos, ¿no? Eh, y bueno, aquí una serie como de materiales que un poco como para describir este enfoque particular de sistemas de alerta basados en comunidades que están justo enfocados en dar un rol activo a la población en qué hacer una vez que reciben la alerta y hacer un ejercicio de prevención, perdón, de preparación y de respuesta organizada a través de las figuras de unos comités locales de trabajo. El sistema se organiza en los 4 componentes que ya tienen a nivel internacional los sistemas de alerta. Por un lado, la comprensión del riesgo y en este caso también de la vulnerabilidad climática. En el segundo, un monitoreo y una medición local, ¿no? De la precipitación. Justo de algunos de los temas que nos comentaban era que, bueno, no, la distribución de estaciones meteorológicas no es homogénea en el territorio tampoco es homogéneo, entonces se requerían también tener elementos de verificación de esa precipitación. Los esquemas de comunicación, preparación y planificación de esa respuesta y finalmente la respuesta organizada, ¿no? Entonces aquí algunas láminas de qué se trabajó en cada uno de las fases del componente, con ejercicios de análisis climáticos, de mapeos comunitarios y de concientización sobre las amenazas. Hicimos 2 tipos de mediciones, unas asociadas al cambio de cobertura vegetal, guiados primero por una parte con la herramienta que ya había desarrollado WRI sobre el mapa de deforestación y los sistemas de alerta por deforestación y un monitoreo de la precipitación también a nivel local, ¿no? En la cuarta etapa, un ejercicio de autoevaluación de las capacidades de respuesta que ya tienen las comunidades, ¿no? O sea, cuáles podría ser ese umbral de respuesta que las comunidades pueden tener y el ejercicio de actores vinculados a ese proceso. Y por último, la adecuación de esos protocolos comunitarios enfocados no solo en la protección de vidas de las personas, sino también de sus medios de vida y de sus bienes, ¿no? Se generaron algunos esquemas como estos traje estos ejemplos un poco más pensando en la presentación y el objetivo del foro, pero se generaron unos pensados en esas regiones serranas de Chiapas, ¿no? Pero en este caso, esta es una adecuación de otro caso de estudio que tiene que ver con actividades que tendrían que ser personas que están vinculadas a las actividades pesqueras o acuícolas o al proceso, por ejemplo, de protección de redes o embarcaciones de pequeña pesca o de pesca artesanal, pensado en ejercicios. Es importante mencionar que todas estas acciones no fueron generadas por el equipo implementador del proyecto, sino surgieron de procesos participativos con las comunidades, basado un poco en lo que les ha funcionado y en las cosas que están
identificando que pueden ellos prever, ¿no? Pero justo lo que importante es esta diferenciación entre actividades productivas, ¿no? Entonces tenemos unos para pesca, para protección de embarcaciones, uno para turismo comunitario, que justo era el tema de la plática anterior, y otros que tienen que ver con el manejo de traspatios y solar, que también es muy importante para la autosuficiencia alimentaria de muchas de las familias, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, pero bueno, la guía está disponible, la pueden consultar tanto en la página de PNUD, de Semarnat y del WRI, y bueno, quedo ahí también atento a si tienen dudas o tienen comentarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio.